Dios me les bendiga. El tema a tratar en esta noche de sábado es confianza en Dios en las dificultades. Para tratar este tema vamos a hacerlo en el libro de los Hechos, capítulo 27. Y vamos a tener una lectura del verso 9 al verso 11. Hechos, capítulo 27, versos 9 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor por medio de su Santo Espíritu para meditar en su palabra. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de poder estar reunidos para meditar en tu santa y bendita palabra. Te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas, que esta palabra llegue cabal a esta persona que está necesitando palabras de esperanza, palabras de ánimo, porque está pasando por alguna prueba. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar el desarrollo de este tema. Como ya se lo dije, el tema a desarrollar es confianza en Dios en las dificultades. Y veamos acá lo que está pasando. Pablo, preso, va camino a Roma y va en barco. Entonces llegan con dificultad a un lugar que llaman Buenos Puertos. Esto queda en Creta. Entonces es aquí donde empezamos con el verso 9, que dice: y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Acá dice que ya habían pasado mucho tiempo aquí en Buenos Puertos. Y dice también que siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno. Veamos de qué se trata acá. Acá cuando dice que la navegación era peligrosa por haber pasado ya el ayuno, el ayuno se está refiriendo a una fecha específica. Se estima de que esta fecha es la fecha del día de la expiación, que cae acá por el 5 de octubre. Entonces, ¿por qué es peligrosa la navegación con esta fecha? Déjeme explicarles. Sucede de que la temporada de invierno se va acercando y ya es peligroso navegar. La temporada es a mediados de septiembre hasta mediados de noviembre. La navegación se vuelve un poco peligrosa acá. Entonces, basado en esta fecha del ayuno, es donde dice que ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno. Pablo les amonestaba. O sea, como aquí ya hay una fecha específica, ya el invierno se acercaba y ya era peligrosa la navegación. Entonces Pablo les amonesta. Y es aquí donde vemos la advertencia que Pablo da. Y aquí quiero tocar un punto bien importante. El punto es de que a veces por nuestras decisiones guiamos nuestra vida a las tormentas. Acá vamos a hablar acerca de la navegación de un barco envuelto en una tormenta. Y es que a veces nuestra vida es como un barco, pero también en ocasiones somos nosotros, a través de nuestras decisiones, que llevamos al barco a la tormenta. Y veamos acá. Primeramente dice acá que Pablo les amonestaba.
Pablo les hace un llamado. Pablo les hace una advertencia. Veamos cuál es. Verso 10. Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Y es que Pablo sabía de lo que estaba hablando. Pablo había pasado navegando mucho tiempo. Él sabía ya las estaciones donde el invierno se acercaba, donde era prudente navegar y donde no. Recuerden también que en la carta de Corintios habla acerca de que Pablo ya había naufragado como en 3 ocasiones. O sea que aquí estamos viendo a Pablo con conocimiento del tema el cual va a amonestar y con sabiduría para dar esta advertencia. Entonces Pablo les dice: veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo el cargamento y la nave, sino también de nuestras personas. Pero ¿cuál fue la actitud del centurión, del que estaba a cargo? Dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo da una advertencia de acuerdo a su experiencia y a su conocimiento. Y él les advierte de no navegar, porque iban a tener problemas. Pero vemos acá que el centurión no hace caso, sino que mejor le hace caso, dice acá, al piloto y al patrón de la nave. A él le hizo caso. Y en muchas ocasiones, a nosotros, tal vez una persona con sabiduría o con experiencia, a veces nos dice: mira, no hagas eso, no te metas a hacer eso, te va a ir mal, te van a venir problemas. Y a veces nosotros no hacemos caso. Y después vienen las consecuencias. Pues de igual manera acá, Pablo les dice lo que va a ocurrir. Pablo les dice: no sigamos el viaje, sigamos acá. Pero no le hacen caso. Entonces vemos acá que hay una advertencia. Pero veamos el verso 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. La idea de ellos era pasar de acá, de Buenos Puertos, hasta Fenicia. Esa era la idea de ellos. Entonces, y decidieron zarpar, decidieron seguir, sin hacer caso a la advertencia de Pablo. Ve el verso 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. O sea, al parecer, cuando empezaron a navegar, cuando salieron de este puerto, al parecer les iba bien. Ya ellos pensaban que eso era a lo que ellos daban. Y dice que iban costeando Creta. Y es que estaba Creta, pero salían de buenos puertos, pero siempre a la orilla de Creta iban a llegar hasta Fenicia. Ahí iban costeando Creta. Pero veamos el verso 14. Y aquí vemos las consecuencias de no tomar las recomendaciones que Pablo les hacía. Las consecuencias de no hacer caso a ese consejo sabio. Veamos. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. O sea, no pasó mucho tiempo para que las consecuencias de haber hecho caso omiso a la advertencia de Pablo se dieran. ¿Y cuál fue? Que un viento fuerte golpeó la nave. Y este viento fuerte hasta vemos que tenía su nombre.
y se llamaba Euroclidón. Euroclidón, un viento fuerte al cual le temían mucho, porque no se podía navegar con este viento. Entonces vemos que aquí muchas veces nosotros también nos pasa esto. Alguien nos advierte y nosotros hacemos caso omiso y seguimos nuestro rumbo, el que nos parece mejor. ¿Y qué pasa? ¡Bum! Una tormenta nos pega. Y es ahí donde vienen los problemas. Y nosotros decimos, vienen las pruebas. Sí, pero es que a veces nosotros somos los que guiamos nuestro barco hacia las tormentas. Entonces, acá vemos un ejemplo de ello. De que hacen caso omiso al consejo de Pablo. Y aquí están y chocan con una tormenta. Pero sigamos leyendo. Verso 15. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea, al no poder navegar con este viento, lo que hicieron fue dejarse llevar donde el viento se le plantaba llevarlos. Entonces vemos acá del verso 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. O sea, vemos acá, con dificultad pudieron recoger el esquife. ¿Qué es el esquife? El esquife es un barquito, una lancha, una canoa, como balsa de madera que los barcos llevan al lado de atrás. Van al lado de atrás, ahí van, porque cuando van a llegar a tierra, los barcos se quedan a una distancia y en ese barquito, en ese es que llegan a tierra. Pero cuando hay tormenta, este barquito lo suben al barco. Ese es el esquife, ese barquito. Pues aquí dice que con dificultad lo subieron al barco. Acá dice que con dificultad pudimos recoger el esquife. Recordemos que aquí está narrando Lucas. Lucas está viviendo esta aventura. Entonces vemos el verso 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arrayaron las velas y quedaron a la deriva. Y veamos cómo estaban pasando acá. Aquí ya están en la tormenta. Acá ya vemos de que ya tenían dificultad incluso para subir el barco que llevaban atrás, que es el esquife, ya con dificultad. Vemos que ya empezaron a reforzar ahí las cosas, pero al final quedaron a la deriva. Entonces, veamos el verso 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Veamos esto. Siendo combatidos por una furiosa tempestad. O sea, no era una tormenta cualquiera. Una furiosa tempestad. Dice que al siguiente día empezaron a alijar. ¿Qué es esto de alijar? Alijar es esto de aliviar la carga. Aliviar la carga. Eso es lo que empezaron a hacer. Cuando dice empezaron a alijar, es que empezaron a aliviar la carga. Empezaron a liberar la carga, liberarse de la carga, aliviar la carga. Eso es alijar. Ve el 19. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Veamos acá. Permítanme. Los aparejos de la nave. ¿Qué son los aparejos?
Aparejo es el conjunto de cosas necesarias. Sí, con sus propias manos. Empezaron, dice acá, a arrojar las cosas necesarias de la nave. Entonces vemos acá, al inicio Pablo hace una advertencia. Hacen caso omiso a la advertencia. Se dejan ir y caen en una tormenta, en una fuerte tempestad. Entonces lo que estábamos diciendo es de que en muchas ocasiones nosotros somos los que llevamos nuestro barco a la tormenta por no obedecer o hacer caso, tomar en cuenta las recomendaciones que se nos dan, ya sea personas que tienen experiencia. Pero veamos acá otro punto, y es cuando viene la desesperanza, cuando en medio de la tormenta ya no hay esperanza. Y veamos acá, verso 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mire acá, Lucas está escribiendo que ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Y es que estaban pasando por una tormenta fuertísima. Y aquí podemos nosotros hacer comparaciones a veces con los problemas. Que a veces están pasando grandes problemas que incluso hasta se pierden las esperanzas, donde uno puede decir hasta aquí. Veamos el caso de ellos. Dice que no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Recordemos que la navegación es guiada por las estrellas y por el sol, pero acá no habían ni estrellas ni sol por muchos días. Estas personas habían quedado perdidas. Estas personas habían quedado perdidas acá. Entonces, como consecuencia, habían perdido toda esperanza de salvación. Y muy probablemente muchos de nosotros estamos pasando por pruebas duras. Pruebas en las cuales incluso hasta nos ponemos a pensar de esta ya no salimos. Y la esperanza se acaba. Pero es aquí donde debemos de ver cuál es la actitud que debemos de tener si estamos confiando en el Señor. Veamos acá. ¿Cuál fue la actitud de Pablo en medio de esa tormenta? En medio de que todos habían perdido ya la esperanza de ser salvos. Verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pablo les exhorta a tener buen ánimo. A tener buen ánimo en medio de la tormenta. En medio de que ya habían tirado de la nave lo que era necesario. Ya tenían muchos días sin comer. Entonces Pablo dice, buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Entonces, veamos acá. ¿A qué se basa Pablo a dar buen ánimo? Veamos el verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. ¿Qué podemos ver acá? El Señor está en medio de esa tormenta. No importa cuál sea la tormenta que usted está pasando. No importa qué tan desesperante sea, el Señor está ahí.
El Señor está ahí en medio de esa tormenta. Acá Pablo está diciendo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué es lo que vamos a aprender acá? Primero vemos, Dios está allí, en medio de esa prueba, en medio de esa tormenta. Dios está ahí, pero también vemos lo siguiente, que Dios tiene el control de esa tormenta. Acá vemos que le dice a Pablo, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es Dios quien ha concedido. Es Dios quien tiene el control de esa tormenta. Es Dios quien tiene el control de esa prueba. No importa lo que esté pasando, Dios está ahí y tiene el control. Verso 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Usted confía en Dios? ¿Cuántas promesas se encuentra de Dios en su palabra? ¿Confía en Dios en lo que Él le ha dicho? Y veamos acá. Y esto que nos enseña la palabra es algo impactante para nuestra vida. Si bien hay algunas ocasiones de que somos nosotros los que vamos a la tormenta, y ya estando en la tormenta, la esperanza mengua, y a veces quedamos sin esperanza. A veces decimos, ya hasta aquí, ya no. Pero el Señor enseña acá, tened buen ánimo, porque el Señor está contigo. El Señor está conmigo, el Señor está aquí, el Señor está en medio de esa prueba. Y Él tiene el control, por lo cual, confianza en Dios en medio de las dificultades. Y es así como es el Señor, quien no dudo que ha hablado a la vida de cada uno de nosotros, ya que estamos en tiempos de crisis. Estamos en tiempo de pandemia, pero déjeme decirle que Dios está allí y Él tiene el control. La gloria y honra sea para nuestro Señor y démosle gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias por esta palabra de ánimo que tú nos das, porque sabemos de que tú estás aquí en medio de la prueba, y porque tú tienes el control. Padre, muchas gracias a los que estamos pasando por prueba. Danos ánimo, danos fortaleza, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, para que podamos dar ánimo a aquellos que han perdido esperanza. Señor, en ti confiamos. En ti confiamos en medio de las dificultades. La alabanza sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. La gloria y honra sea para nuestro Señor. Le invito que sigamos alimentándonos de la palabra de Dios y que se conecte en las transmisiones de la semana que como iglesia tenemos. Día domingo 9 de la mañana tenemos el culto devocional. Día lunes de oración a cargo del pastor Obed Murcia y su esposa, 6:30 de la tarde. Miércoles de enseñanza bíblica a cargo del pastor Miguel Ángel Reyes, 6:30 de la tarde. Día viernes, eclesía a cargo del pastor de jóvenes Kerman Hernández, 6:30 de la tarde. Y el día sábado nos volvemos a ver para desarrollar otro tema.
palabra de Dios. Hay en el transcurso de la semana. Solo está que usted se conecte para que pueda ser alimentado por la palabra de Dios. Bueno, esto ha sido la meditación, el mensaje de la palabra que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Le animo que se suscriba acá al canal y déjeme un like. Y es así como usted podrá estarme apoyando. Bueno, que el Señor me les bendiga. Cuídense mucho y nos vemos el próximo sábado. Adiós, Dios me les bendiga, cuídense.